basado en nuestra confesión de fe. Estamos ahora con la pregunta 75. Vamos a leerla juntos, pregunta y respuesta. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. La pregunta siguiente dice: ¿es el adulterio un pecado al que algunos están muy inclinados? Y la respuesta es sí. Tenemos un texto de Jeremías 5:8: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Una figura, ¿verdad?, del lenguaje, una metáfora que sin duda hace pensar en los impulsos descontrolados que tienen los animales, ¿verdad? Los animales no se manejan por la razón, sino por impulsos. Y tristemente, cuando el hombre no es controlado por la palabra de Dios o aún, digamos, por la ley natural en un sentido de freno de la maldad, y actúa como un animal irracional. Vean, todas las personas pueden tener algún pecado en el cual tengan una mayor debilidad. Bueno, aquí Benjamin Beddome lo pone en relieve en esta pregunta. El adulterio es uno de esos pecados al cual algunos pueden estar muy inclinados. Entonces, es muy importante tener cuidado. A causa de la concupiscencia, los deseos no controlados que surgen del corazón humano, el hombre o la mujer rompen sus pactos matrimoniales y de fidelidad, quebrantan las promesas, se dejan dominar por sus pasiones y ceden ante el egoísmo. Y es por eso entonces que alguien cae en adulterio. Dice la siguiente pregunta: por lo tanto, ¿es necesario prohibirlo? Y la respuesta es sí. El pasaje de 1 de Timoteo 1, de 9 y 10 enfatiza en que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y en la lista de pecadores que aparecen allí, aparecen también los fornicarios. Entonces, ustedes saben que la ley funciona en un sentido. Uno de los usos de la ley es ser un freno para la maldad. De modo que esa frase, que es el mandamiento en sí, no cometerás adulterio, ha estado en la mente de muchas personas y ha servido como un freno para la maldad de su corazón. Y muchos llegaron al fin de sus vidas terrenales siendo fieles en su matrimonio. Claro, es algo que cada vez se ve menos, tristemente, en la sociedad, porque el engaño, la infidelidad se va haciendo cada vez más común. Incluso la gente va perdiendo la vergüenza de decirlo o de que se descubra. Pero muchos han llegado fieles al final de sus vidas, y esto es algo que honra a Dios, porque Dios honra el matrimonio. Y en la gracia de Dios es posible, y Dios provee todos los recursos para que el creyente viva de esta manera, o aquellos que vivieron una vida en el pecado, pero cuando se convierten, entonces entienden que deben apartarse de la fornicación y comienzan desde ese momento una vida de fidelidad matrimonial. Dice la siguiente pregunta: ¿fue prohibido bajo el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Bueno, claramente el mandamiento no cometerás adulterio está en el Antiguo Testamento, pero también hay otros pasajes donde hablan de que es prohibido la intimidad sexual
fuera del matrimonio. Por ejemplo, Levítico 18:20 dice: no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Esto es versión de las Américas. La otra versión habla de la unión sexual. Entonces, claramente está prohibido. Es un límite puesto por Dios. Como decíamos antes, a diferencia de los animales que se manejan por impulsos y no usan su razonamiento y no responden a una ley moral, el ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios que lo creó. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y Dios no solamente puso una ley en las conciencias, en los corazones, sino también hay una ley revelada, explícita de Dios en cuanto a esto. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. ¿Está prohibido el adulterio bajo el Nuevo Testamento? La respuesta es sí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Claramente Dios quiere que vivamos en pureza sexual, y esto incluye no solamente evitar el adulterio o el engaño, la infidelidad matrimonial, sino todo tipo de inmoralidad sexual. No solamente de contacto físico, sino también emocional o de pensamientos. Esto es un pecado que caracteriza a los paganos, al mundo, y el creyente debe marcar la diferencia en esto. Dice la siguiente: ¿es contrario a la ley de la naturaleza? La respuesta es sí. El texto que aparece allí dice: Abimelech dijo: ¿qué es lo que nos has hecho? Hiciste venir sobre mí y sobre mi reino un gran pecado. ¿Recuerdan el contexto allí de Génesis capítulo 20, donde se relata de que había ido Abraham con su esposa y habitaron en una tierra llamada Gerar, donde había un rey que se llamaba Abimelech? Y Abraham, por tener cierto temor de que le hicieran algo a él, dijo que su esposa era su hermana. Y entonces los siervos del rey tomaron a Sara, a la esposa de Abraham, la llevaron al rey y dijo: bueno, si esta mujer está libre, la voy a tomar como esposa. Pero gracias a Dios que frenó esa situación. Pero noten el razonamiento de alguien que era un pagano. Él mismo está acusando a Abraham por su mentira o su engaño, de que si él cometía el acto con ella, entonces traía un gran mal sobre el reino, un gran pecado. O sea que aún los impíos tienen un sentido moral que Dios colocó en el corazón de ellos. Cuando leemos la frase ley de la naturaleza, nos referimos a esa brújula moral que cada ser humano tiene, aun cuando no sean salvos o no tengan claridad del Evangelio o de la revelación de Dios, pero hay un entendimiento de aquello de que es bueno o es malo. Por supuesto, hay degradaciones en el ser humano, y hay culturas que son más degradadas que otras, a las cuales normalizan el pecado de la maldad, como lo sabemos que pasó con Sodoma y Gomorra, y vino las consecuencias de Dios sobre ellos. Pero eso no quita de que hay frenos colocados en la conciencia de aquello que está mal. El apóstol Pablo lo afirma esto cuando dice en Romanos capítulo 2, que aún en los impíos muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Por lo tanto, entonces vemos que es un pecado contrario a la naturaleza. El hombre por todos los medios trata de escaparse de la idea de que hay un Dios que determina lo que es bueno y lo que es malo, pero aún el hombre en su condición natural
tiene algo allí colocado que tiene que ver con la ley de Dios. Esta pregunta es bien corta, termina aquí, vamos a repetir la pregunta y vamos con la siguiente. Repetimos pregunta y respuesta. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Vamos a la que sigue, todos juntos. ¿Qué se exige en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo, en el corazón, el habla y la conducta. ¿Es nuestro deber mantener puro nuestro cuerpo? Sí. Primera de Tesalonicenses 4, 4 y 5 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. La palabra para esposa en el griego, bueno, nuestras Biblias Reina Valera 60 traducen esposa, pero la palabra original es vaso. Y vaso se utiliza en la Biblia para cuerpo. Esposa es una interpretación, no es una interpretación equivocada, porque puede referirse al cuerpo tanto del hombre como de la mujer. Si es su esposa, también es su vaso o su cuerpo en ese sentido. Como dice otro pasaje, que el hombre debe tener cuidado de la mujer como vaso más frágil. Pero entonces la idea aquí es que debemos mantener nuestro cuerpo puro, pero también buscar tener la pureza para nuestro cónyuge. Las dos maneras de interpretarlo es correcto. ¿Deberían ser castos nuestros pensamientos? Recordemos, hermanos, que la codicia comienza en el corazón. Si nuestros pensamientos van en dirección hacia el adulterio, aunque no sea un acto concretado, debemos rechazar eso. Son pecaminosos, desagradan a Dios y pueden hacer aún que la tentación sea más grande. Jesús hablaba de que aquel que mira a una mujer para codiciarla comete adulterio en su corazón. ¿Deberían ser castas nuestras palabras? Y la respuesta es sí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El creyente debe evitar todo aquello que sea vulgar, que sea relacionado con alguna connotación sensual o sexual, chistes, comentarios, subido de tonos. Todas esas cosas deben ser removidas de la boca del creyente porque no honra al Señor. Y nuestro comportamiento también, dice 1 Pedro, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, palabras, miradas, el trato con los demás, no se debe insinuar ni dar ningún lugar al pecado. El hombre o la mujer, los cristianos, tenemos que poner límites claros en el trato con personas que no son nuestro cónyuge, especialmente ser muy, muy cuidadosos, porque esto no es solo una cuestión de protección personal o de proteger a la otra persona, sino también de testimonio, ¿verdad? Puede ser que un cristiano, un hombre y una mujer estén en algún momento, en algún lugar solos, y quizás no haya pasado nada, ni en la mente, ni en el corazón, ni materialmente, pero eso deja un muy mal testimonio para aquellos que son testigos de eso. Entonces, por eso es importante tomar ciertas medidas y tener ciertos principios. Un cristiano no debería estar solo en un lugar con otra persona que no es su esposa, a menos que sea un lugar público, un lugar donde eso no traería ningún comentario negativo. O ir, digamos, solo en un carro con una mujer, el hombre o la mujer con otro hombre. Hay que tener mucho cuidado para que eso no traigan un mal testimonio o tampoco la ocasión del pecado. Deberíamos cuidar nuestra propia castidad.
Y la respuesta es sí. Y aquí debemos aclarar algo porque esa palabra castidad para algunos suena como que está en contra de todo goce o deleite o placer. Sabemos que Dios da la bendición de la intimidad en el matrimonio como una bendición precisamente para la pareja, pero tiene ese límite, es dentro del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de castidad o de alguien casto, hablamos de una persona que se atiene a aquello que es lícito. Entonces, evidentemente el matrimonio es el diseño de Dios, es algo lícito y hay deleite en ello. Ese es el marco de la unión sexual. Pero entonces, todos en un sentido cuidamos nuestra propia castidad de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Por eso dice el texto, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Es decir, evitar todo aquello que tenga que ver con la contaminación de nuestro cuerpo o aún cuestiones de nuestro espíritu. Porque hay adulterio no solamente físico, sino también en las emociones o en el corazón. Deberíamos cuidar la castidad de los demás. Noten que el pasaje que se menciona aquí, Génesis 39:10, dice, hablándole ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. José en Egipto luchaba por permanecer él casto delante de Dios, pero también él era consciente que si pecaba, también estaba haciéndole un mal a la otra persona. En el adulterio siempre hay otra persona involucrada y el que peca no solamente está pecando él o ella, sino que está haciendo pecar a la otra persona. ¿Deberíamos vigilar estrictamente nuestros sentidos para cumplir con este propósito? La respuesta es sí, dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es muy importante que vigilemos los sentidos, porque precisamente es por los sentidos que viene la tentación. Lo que mira, lo que oye, lo que toca, todo eso, que sea santo y que no lo lleve a pecar. Sabemos cuán terrible es el bombardeo que hay hoy con la sensualidad, incluso con la pornografía. Hay tantas personas que con su celular en la intimidad o en la privacidad, en lo secreto, están siendo esclavizados. Tengamos cuidados, hermanos. Eso no es un pecado que a veces está fuera de las iglesias. Es un pecado que muchas veces la gente lo tiene muy en oculto en su corazón y a veces tienen que pasar hasta cosas fuertes o trágicas para que alguien pida ayuda. Pero la iglesia del Señor está precisamente para predicar la verdad y para sostener a los débiles y para levantar a los caídos. Entonces debemos considerar qué bendición tan grande de poder tener la instrucción y la sabiduría de Dios para ser libres de cualquier pecado. No se quede solo, pide ayuda. ¿Deberíamos estudiar las reglas de la sobriedad y la templanza? Sí, vea cómo lo decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La Biblia tiene principios de moderación. Moderación al comer, al beber, al hablar, al relacionarse, ejercicio de dominio propio. Y todo esto debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay licencias en alguna de esas áreas en la vida, se abre también la puerta a la licencia en otras. Tengamos entonces presentes las reglas de sobriedad y templanza para poder gobernarnos a nosotros mismos. ¿Deberíamos habituarnos a alguna vocación lícita? Y dice aquí precisamente que José, Génesis 39:11, entró él un día en la casa para hacer su oficio. Ustedes recuerdan, todas personas tenemos que tener una
una vocación lícita. Alguien dijo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Recuerdan cuando David pecó en adulterio? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba ocioso en el palacio. Era la época en la que los reyes salían a la guerra, pero él se quedó, salió a la terraza, vio a Betsabé, fue tentado y cayó. Por lo tanto, es importante estar ocupados y laboriosamente trabajar en algo que traiga frutos, no solamente por cuestiones económicas, porque puede haber alguien que ya tenga su vida económica resuelta, pero si todo el día va a estar desocupado, va a ser una tentación para su vida. Los puritanos, ¿verdad?, ponían mucho énfasis en esto, en ser dedicados al trabajo, porque eso es incluso una forma de mortificar la carne. Tengamos cuidado entonces en los tiempos de ocio, que eso no sea una puerta para caer en la tentación. ¿Deberíamos evitar la compañía de ociosos y lascivos? Vean que estas palabras a veces van unidas. Los que son ociosos también son personas que andan en malas cosas. En este caso, lascivos. Dice, no te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. La mujer de mala vida. Mujeres que no se dedican a ninguna tarea digna y caen también en esa práctica perversa, haciendo tropezar a muchos. Entonces debemos tener cuidado con las amistades, con las personas que nos rodean. Si son personas ociosas, son personas lascivas, son personas que siempre están codiciando, pueden ser que sean de mala influencia para nuestra vida. Y nosotros también así podemos ver a nuestro alrededor y distinguir, saber cómo guiar o aconsejar a personas con quien deben andar. El profesor del seminario donde yo iba tenía un dicho, decía siempre, pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Entonces cuando él veía entre todos los estudiantes que se hacían los grupitos, él ya se daba cuenta, dependiendo de quién estaban en ese grupo, cómo eran, ¿verdad? Los mal portados iban junto por allá, los que eran más dedicados o laboriosos iban por allá. Nosotros decimos también, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, advirtamos el poder de la influencia. Ciertamente debe haber también una oportunidad de influir a aquellos que están mal, pero tengamos cuidado también cómo nos influencian a nosotros. Las personas que miran televisión, bueno, ahora no sé si se da tanto, creo que no, pero había una época donde las mujeres miraban muchas telenovelas. Y las telenovelas estaban llenas de cuestiones románticas, pero tristemente muchas de ellas eran adulterio, inmoralidad, infidelidad. Imagínense metiendo eso todo el tiempo en su cabeza. Hoy en día quizás no son telenovelas, pero pueden ser series. ¿Qué es lo que usted está metiendo en su cabeza? ¿Está metiendo allí demasiadas cosas que tienen que ver con la infidelidad? Tenga cuidado de que en algún momento la semilla que siembra allí el enemigo no traiga fruto de maldad en su corazón. Entonces, sepa frenar aquellas cosas que son contaminantes. Y si otros medios resultan ineficaces, dice, deberíamos casarnos. Y el pasaje es, si no tiene don de continencia, cásese. 1 Corintios 7:9. Dios diseñó la familia para la bendición misma del hombre y de la mujer, y este es el diseño convencional y normal, lo que se espera de cada hombre y de cada mujer en este mundo. Debemos sí aclarar de que Dios no exige el matrimonio, no es una cuestión, un acto de obediencia. Alguien podría no casarse y ser fiel y obedecer al Señor, pero para llegar a esta conclusión, alguien debería considerar si tiene don de continencia. Es decir, que no va a estar con congoja emocional o espiritual o frustración o constantemente siendo puesto en circunstancias difíciles de soportar la tentación. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto precisamente la bendición
del matrimonio como un recurso no solamente para las muchas necesidades que el hombre y la mujer tienen, sino también como un resguardo para la inmoralidad. Por tanto, ¿cometen pecado al prohibir el matrimonio para el clero? Claramente esto enfatizando en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que requiere el celibato de los sacerdotes. Por supuesto que hay un pecado allí porque el hombre no debe, o la religión no debe prohibir casarse cuando Dios más bien honra el matrimonio y pide que aquellos que lideran en la iglesia sean un ejemplo en sus hogares. Entonces, implícitamente, aquellos que lideran la iglesia deben gobernar sus hogares, por lo tanto, tienen esposas e hijos. No es un requisito de exigencia, puede haber pastores que no tengan esposas e hijos, pero claro está de que no es un requisito bíblico que estén solteros. Por eso vemos este gran error en la Iglesia Católica Romana y que también ha sido o ha propiciado tanta inmoralidad. Vamos a finalizar repitiendo la pregunta y la respuesta. ¿Qué se exige en el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo en el corazón, el habla y la conducta. Señor bendiga su palabra y la meditación.